En este video vamos a revisar las obligaciones de especie o cuerpo cierto y las de género, ¿ya? Vamos a ver las diferencias. Es habitual que esto se consulte en los exámenes de grado, por lo tanto recomiendo que revisen su material desde ya. Se clasifican de esta forma según la mayor o menor determinación del objeto debido, ¿ya? Son obligaciones de especie o cuerpo cierto aquellas en que se debe determinadamente un individuo de una clase o género también determinado, ¿ya? Por otra parte, las obligaciones de género son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado, ¿ya? Artículo 1508, esas son las obligaciones de género, ¿ya? Ahora, ¿qué interesa en estas clasificaciones? Primero, son distintos los efectos y la forma de cumplirse. La obligación de dar una especie o cuerpo cierto debe cumplirse entregando exactamente la cosa debida y el deudor debe conservar y cuidar hasta que se verifique la entrega. Tratándose de las obligaciones de género, el deudor las cumple entregando cualquier cosa del género, de una calidad más a lo menos medianas. Por la misma razón que no está obligado a conservar la cosa originalmente adeudada, pudiendo disponer de la misma siempre que subsistan otras para el cumplimiento de la obligación. Ver artículos 1509 y 1510. ¿Ya? Por otra parte, las obligaciones de especie o cuerpo cierto, ¿ya?, se extinguen por la pérdida de la cosa fortuita, de la cosa debida, ¿ya? 1670. En la de género no ocurre tal. El género no perece. ¿Cuál sería una obligación de especie o cuerpo cierto? Vayan pensando. Por otra parte, las obligaciones de género, el concepto del artículo 1508, son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. Además, la cantidad debida debe estar determinada o al menos debe de ser determinable. Artículo 1461, inciso segundo. ¿Qué efectos? Obligaciones de género. Los efectos del acreedor no puede pedir determinadamente un individuo del género debido. El deudor deberá cumplir su obligación entregando cualquier individuo del género, siempre que sea de una calidad más o menos mediana, artículo 1509. Por otra parte, el deudor puede disponer material o jurídicamente de las cosas genéricas adeudadas, siempre y cuando subsistan otras para el cumplimiento de la obligación, artículo 1510. La pérdida de la cosa debida no extingue la obligación. Recordemos, el género no perece, ¿ya? Veamos un paralelo breve entre las obligaciones de especie o cuerpo cierto y las de género, ¿ya? En las obligaciones de especie o cuerpo cierto, el acreedor está dotado de la facultad de exigir determinadamente la cosa debida. El acreedor de una obligación de género carece de tal voluntad. En la obligación de especie o cuerpo cierto, el deudor está obligado a pagar precisamente de la cosa determinada que debe. En las obligaciones de género, basta con que entregue cosas del género debido o de una calidad a lo menos mediana. Por otra parte, solo la obligación de especie o cuerpo cierto impone al deudor la obligación de conservación y cuidado de la cosa. El deudor de una obligación de género no puede disponer de la cosa debida. D. La pérdida de la cosa fortuita de la cosa debida extingue la obligación de especie o cuerpo cierto. No acontece lo mismo con las obligaciones de género. ¿Por qué? Porque el género no perece. Los riesgos de pérdida de la cosa son de cargo del acreedor en la obligación de especie o cuerpo cierto. En las obligaciones de género son de cargo del deudor. Nótese, repito, los riesgos de la cosa fortuita en el caso del acreedor en la obligación de especie o cuerpo cierto, ¿ya? Los riesgos de la cosa son de cargo del acreedor en la especie o cuerpo cierto. Y, repito, los riesgos de la pérdida de la cosa son de cargo del acreedor en las obligaciones de especie o cuerpo cierto. En las obligaciones de género son del deudor.
¿ya? En las obligaciones de especie o cuerpo cierto no puede operar la compensación legal, sí en las de género, ¿ya? Revisen sus apuntes, estas preguntas suelen darse en los exámenes de grado, ni hablar en los exámenes de cátedra porque habitualmente se emplean, ¿ya? Les tomo esto con mucha importancia.